Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Esta semana, que es una semana especial. Una semana de fecha FIFA, pero no es una fecha FIFA cualquiera. Es la última fecha FIFA previa a la Copa Mundial. ¿Cuántas fechas FIFA pasan de Mundial a Mundial? Qué larga se hace la espera y a la vez, aunque sea paradójico, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y de Mundial a Mundial, sobre todo cuando envejecemos, cuando somos niños, es una eternidad esperar un Mundial, ¿no? Literalmente pasa media vida, ¿no? Tenemos 4 años, yo que empecé a seguir los Mundiales a los 4 años, y de aquí a que llegó el Mundial de Italia 90, fue una eternidad, pues sí, fue la mitad de mi vida. Luego esperar al Mundial del 94 fue la tercera parte de mi vida. Yo en el 90 tenía 8 años, y de aquí a que cumpliera 12 años, pues fue tremenda la espera, ¿no? Y claro, conforme van avanzando los mundiales, el tiempo se hace relativo. Y esos 4 años que en su momento era la mitad de tu vida o la tercera parte de tu vida, pues ahora es el 10% de tu vida o menos. Y se te pasa realmente rápido. Y si el Mundial de Qatar se juega en diciembre en lugar de en junio, como es habitual, entonces la espera es todavía más corta y los 3 años y medio que pasan entre Qatar 2022 y Norteamérica 2026, no sabemos ni por dónde pasaron, pero ya estamos aquí, en la fecha FIFA. ¿Y cuántas fechas FIFAs no tuvieron que pasar para llegar a esta, la última? Hay 2 fechas FIFAs que me gustan, porque las primeras son de flojera, honestamente. Empiezan los torneos, sobre todo la primera fecha FIFA después del Mundial, es lo más anticlimático del mundo, ¿no? Vienes de la efervescencia de la Copa Mundial que esperas 4 años, ya la tuviste, ya la disfrutaste o ya la sufriste, lo que como te haya ido en la feria de la Copa del Mundo. Y luego ya te reactivas con las ligas, que también ya es difícil, reactivarte, y de repente te tienes que emocionar porque ya empieza la Leagues Cup, ¿no? Terminó el Mundial y ya te están anunciando justo el día de la final en Televisa, en TUDN, ya tienes el anuncio de no te pierdas la Leagues Cup. Déjame disfrutar la final del Mundial y luego me amenazas con lo que viene, ¿no? Total, que claro, llega ese momento en el que termina el Mundial y te da la resaca y hasta engancharte a la Premier League y a la Liga Española y al Calcio y hasta a la Champions League de inicio, una vez que acabó el Mundial, es decir, los meses de agosto, septiembre, cuando el Mundial está todavía muy fresco, cuesta, ¿no? Pero bueno, ya te empiezas a reenganchar y llega la fecha FIFA. Esa primera fecha FIFA que es como, acabo de ver el Mundial, ¿no? Déjame tranquilo, ¿no? Ya vi suficiente fútbol de selecciones nacionales. Además, al máximo nivel de exigencia y de pasión y de entrega, no me salgas ahora con partidos eliminatorios, donde además los partidos eliminatorios cada vez son menos difíciles, o más que difíciles, que también son sobre todo menos ilusionantes, en la medida en la que hay muy poco que perder. Pierdes un partido, de todas formas al siguiente te recuperas, porque ya no es como antes, que clasificaban 8 a la Eurocopa, perdías un partido camino a la Euro y adiós. Luego eran 16, ahora son 24, ¿no? Y además la Eurocopa, pues queda muy cortita respecto a la Copa Mundial. Hablo de la Eurocopa porque es lo primero que vamos a empezar a vivir a nivel de selecciones en la primera fecha FIFA después de 2026. ¿A qué voy con todo esto? Pues claro, a que pasaron muchísimas fechas FIFA entre Qatar 2022 y esta. Y a mí me gustan estas 2 últimas, porque ya después de que las primeras, o bueno, los primeros años de fecha FIFA son anticlimáticos, tú estás siguiendo las ligas, te vas enganchando, y de repente, cuando mejor se puede la cosa, fecha FIFA, ¿no? E insisto, no son fechas FIFAs, la gran mayoría de ellas, determinantes, sino que son o partidos amistosos o partidos clasificatorios que son además inconexos, ¿no? Se juega una jornada o una doble jornada, luego se deja de jugar 3, 6, 9 meses y no sabes ni cómo quedó la tabla de CONMEBOL, ¿no? Y otra vez a reanudar esa competencia. Eso es algo que definitivamente tendría que cambiar, ¿no? A hacer las eliminatorias de principio a fin, o dividirlas en 2 máximo, pero irlas cortando tanto
pues es imposible que ubiques, mira cómo va un equipo, cómo va otro, cómo va esta selección. Y además, lo peor de todo es que al clasificar ya tantos equipos al Mundial, tantos equipos a la Euro, etcétera, pierde trascendencia todo lo que puede ocurrir en una fecha FIFA hasta que lleguemos, o hasta que llegamos, cada 4 años, a este punto. Después de 1000 fechas FIFA que nos interrumpieron el calendario de la temporada 22-23 y la 23-24 y la 24-25 y el inicio de la 25-26, llegó la penúltima fecha FIFA, que fue súper emocionante porque vimos un montón de cosas que no esperábamos, a pesar de que amenazaba ya Curazao con meterse al Mundial. Cabo Verde ya estaba, de hecho, Cabo Verde ya estaba en la Copa Mundial desde la fecha FIFA antepenúltima, pero bueno, pasaron muchas cosas muy emocionantes, quedaron fuera selecciones que no esperábamos y claro, hay que esperarse hasta esa última fecha FIFA, ¿no? Que en realidad es la penúltima, pero aquí ya es como la ultimísima, aquella en la que los últimos 6 invitados a la Copa Mundial asistirán y se jugarán la vida a 1 o 2 partidos, según sea el caso, y partidos de preparación, donde ahora sí la cosa está que arde. Los técnicos ahora sí se lo toman en serio, ya es el último ensayo previo a la Copa Mundial. Los jugadores ni hablar, quieren ser titulares en la Copa Mundial y se vuelve prioritaria esta fecha FIFA. Y entonces me gusta mucho esta fecha FIFA en particular porque así como seguimos con atención las ligas, en este momento nuestra atención en las ligas y en la Champions, digamos que está, si lo medimos en términos de calor, a un 80%. ¿No? Está empezando a calentar cerca de la ebullición, cuartos de final de Champions League, recta final de las ligas. Obviamente las ligas, el Milan trata de acercarse al Inter y por lo tanto el Inter todavía no puede cantar el campeonato del Scudetto, y en España son 4 puntos de distancia del Barça sobre el Real Madrid, y en Inglaterra parece mucha distancia del Arsenal sobre el City, pero es el Arsenal y viene de perder la final de la Carabao Cup, etcétera, etcétera. Entonces está a un 80% de efervescencia el asunto de las ligas, y el Mundial también está ya a un 80% de efervescencia porque está aquí, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, de aquí a que nos acerquemos al Mundial, cada vez va a ser más importante la Copa Mundial y la cercanía de esta, y menos importante lo que pasa en las ligas, sobre todo en la medida en que van a estar definidas y que incluso la final de Champions League, que va a copar nuestra atención, se va a acabar muy pronto, muy, muy pronto. Es decir, aquellos campeones de Champions League en años mundialistas, salvo en Qatar, porque obviamente desde que hubo campeón de la Champions en 2022, Real Madrid, hasta que fue el Mundial de Qatar, pasaron muchos meses, pero en general el campeón de la Champions 2018, que fue el Real Madrid, pues rapidísimo, ¿no? Cambiamos de página porque ya empezaba el Mundial de Rusia. Cuando en 2014 hubo campeón de Champions y fue el Real Madrid también, contra el Atlético de Madrid, pasamos página rápido, ¿no? Aquellos que no somos del Atlético de Madrid, por lo menos, porque ya había que seguir al Mundial. Y lo mismo en la Champions League 2010 que gana el Inter y en la 2006 que gana el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a este punto en el que ahora mismo todavía hay una trascendencia en los clubes porque el Mundial se acerca, pero todavía está más o menos lejano, y el Mundial ya no está tan lejano como para que la fecha FIFA ya no nos importe, ¿no? Entonces estamos ahí justo a mitad del camino en la trascendencia y la calentura entre las dos cosas que nos apasionan, ¿no? Un Mundial, que es cada 4 años, y la definición de las ligas y las competencias anuales. Pero bueno, les decía, cierro paréntesis, no solamente tenemos los repechajes europeos y los repechajes intercontinentales, a los que anuncio les voy a dedicar un me quiero volver chango aparte. Estoy con todo, traigo una hiperactividad hoy que estoy grabando capítulos al por mayor. Aprovecho que hoy es un día de descanso, hoy no voy a ESPN y como ya no hay partidos que ver entre semana, de aquí a que empiecen los partidos del viernes, entonces tengo mucho tiempo libre. Entonces, les advierto, este solo es dentro de la remontada que tenemos para volver a ser el podcast más escuchado de
fútbol en México y alrededores, en esta misión que tenemos, como ya estuvimos ahí en el Mundial de Qatar, ahí estaremos sin ninguna duda en el Mundial de 2026 en el tope, en el primer lugar de los charts, y para ello necesitamos una pretemporada y aprovechar esta fecha FIFA. Entonces hay 2 capítulos de Me Quiero Volver Chango esta semana, y uno es el de ahora, y el otro va a ser dedicado exclusivamente a un análisis del repechaje, el repechaje europeo y el repechaje intercontinental. Pero bueno, les decía, no solamente son estos los partidos que nos atraen, sino que ahora sí también los amistosos. No se va a jugar un partido que nos hubiera llamado muchísimo la atención, que incluso hubiera opacado en buena medida las eliminatorias para definir a los últimos 6 mundialistas. Ese partido entre Argentina y España no va a ocurrir. La finalísima no se va a dar, y lo que se va a dar es una Argentina-Zambia, una Argentina-Mauritania, donde va a cobrar más la selección argentina que en una finalísima que ya no se pudo celebrar por motivos geopolíticos en donde estaba originalmente planeada en Medio Oriente. Entonces, lo que sí tenemos es, y no es poca cosa, es un Brasil-Francia en Foxboro, en Boston, muy cerca de acá. No me van a llevar. De última hora descubrieron que había un conflicto de intereses en mi calendario, y Boston, que está aquí a 2 horas, no va a contar con mi presencia en el Francia contra Brasil. ¿Dónde va a meter Francia tantos cracks? Es increíble, ¿no? Como nunca, diría yo. O sea, Francia tiene al Balón de Oro, Francia tiene al Trofeo Bravo, es decir, bueno, quien no lo sepa, el Balón de Oro y el FIFA World Player es Ousmane Dembélé. Tiene además al ganador del Golden Boy, dije Bravo, así se llama, o se llamaba, un trofeo similar que le daban al jugador joven más destacado del fútbol europeo. Lo daba una publicación italiana que se llamaba, o se llama, Green Sportivo. Ahora se llama Golden Boy, o bueno, con la misma finalidad de premiar al mejor joven del fútbol europeo, existe el Golden Boy, y el Golden Boy, el campeón actual, el ganador del último Golden Boy, es Desiré Doué. Hasta ahí 2 franceses. Pero la cosa no acaba ahí, porque Kylian Mbappé, aunque no tenga premios, reconocido como el mejor futbolista del mundo, también es francés. Entonces, no solamente tienes en ataque al Balón de Oro y The Best, al ganador del Golden Boy, al mejor jugador del mundo, sino al mejor de todos hoy mismo, que es Michael Olise. No hay nadie que pueda jugar mejor al fútbol que Michael Olise. Todos en un mismo equipo. ¿Qué va a hacer Deschamps? Claramente, para mí, tiene que jugar Mbappé, Olise, Dembélé, de aquí a que se lesione, que seguramente no tardará mucho, y Desiré Doué tendrá que esperar su oportunidad junto a tantos otros talentos. Estoy hablando solamente de los premiados, ¿no? Pero bueno, contrasta con un Brasil que mira, los mejores Brasil perdieron contra Francia en años recientes. 1986, ¿no? En el Estadio Banorte, como se le conoce ahora a aquel que alojó el Brasil contra Francia en 1986, y donde Francia sorprende a una selección favorita. Llega Michel Platini, falla un penal, pero Zico también falló un penal antes, y a la hora de los cobros lo falló Sócrates, y todo esto yo tenía 4 años, pero ya empezaba a palparlo y después a leerlo y luego a revivirlo. Y Francia logra meterse a semifinales y eliminar a Brasil, que venía de fracasar en España 82, siendo un equipazo. Y en el 86, todavía con Sócrates, Zico y compañía, la mejor selección brasileña entre las que no ganaron nada, o de todas las brasileñas que no ganaron nada, esa es la mejor. E incluso si la comparas con selecciones brasileñas que sí ganaron cosas, como la del 94, por ejemplo, la selección de los 80 come aparte, ¿no? Pero bueno, Francia ha sido capaz de ganarle, tiene de hijo a Brasil, hasta en los mejores momentos de Brasil, porque claramente Brasil tenía un equipazo en el 98, con Ronaldo en su primer mundial, porque en el 94 no lo jugó, con lo que quedaba todavía de Bebeto, ciertamente, con un Romario ciertamente lesionado, pero era una selección que tenía, a diferencia de la del 94, ya un Cafú establecido, a un Roberto Carlos que no había ido al Mundial de Estados Unidos, y ese Brasil hiper favorito pierde en la final contra Francia, como todo el mundo sabe, con un Ronaldo que estaba
pero no estaba, y un Zidane que sí apareció con 2 remates de cabeza, y sin ser favorita, siendo anfitriona Francia, gana esa Copa Mundial después, o 12 años después, de haber eliminado del Mundial de México 86 a la selección brasileña. Y después, pues Francia ha logrado mantener esa jetatura sobre la selección brasileña, porque además estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Donde Brasil tenía enormes jugadores y Francia tenía unos cuantos muy buenos jugadores. Pero ahora es al revés. Brasil tiene unos cuantos muy buenos jugadores y Francia tiene enormes jugadores hasta decir basta. Es increíble, pero Francia está produciendo más futbolistas de superélite que Brasil desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí está una de las grandes historias de esta fecha FIFA. Obviamente, las últimas 6 invitadas al Mundial y, sobre todo, con protagonista excluyente, la selección italiana en su lucha por no hacer el ridículo por tercer Mundial consecutivo. Ese es uno de los grandes platillos que nos esperan. Otro es el amistoso, el que les estoy hablando, aquí en Boston, muy cerca, Francia en contra de Brasil. Y otro, no menos trascendente, sobre todo para aquellos que hemos crecido en México. Yo creo que para todos en mayor o menor medida, no solamente para los mexicanos o para quienes crecimos en Ciudad de México, sino que la reinauguración del Estadio Banorte es un asunto de índole universal. No es un estadio cualquiera, es el estadio, no solamente de aquellos que vivimos en esa ciudad durante tantos años. Entonces, ahora mismo, aunque geográficamente voy a estar más cerca de Foxboro, ¿no? de Boston, donde jugará Francia contra Brasil, mi corazón obviamente está mucho más cercano al estadio donde crecí. Nunca fui, más bien sí fui ciudadano del sur en lo que llamábamos en ese momento DF, en la CDMX. Yo soy norteño dentro de la ciudad, pero después emigré al sur, ¿no? Cuando empecé a trabajar. Pero independientemente de donde seas, del norte de Ciudad de México, del sur de Ciudad de México, vecino, en Santa Úrsula, o incluso fuera de Ciudad de México, e incluso fuera de México, ese estadio está en el bucket list, ¿no? de mucha gente, de todo aficionado al fútbol. Tiene que estar ahí, como tiene que estar en Wembley, como tiene que estar en Maracaná. Son pocos los estadios donde tú tienes, como mexicano, un turista y lo tienes que llevar ahí, obviamente. Tienes que ir a Templo Mayor, por supuesto. Tienes que ir a Teotihuacán, claro, a Xochimilco, sí, al Museo de Arqueología, sí, al Ángel de la Independencia, sí, y al estadio, obviamente, ¿no? Porque si no vas tú, te lo van a pedir. Por poco que sea aficionado al fútbol, va a querer estar ahí, ¿no? Donde los goles de Maradona, donde Brasil del 70, etcétera, etcétera. Entonces, no es poca cosa de lo que estamos hablando y vengo yo, dentro de todo, dentro de este repaso, a hablarles en esta fecha tan importante, la reinauguración del estadio, de mis mejores momentos, los mejores momentos que he pasado yo en el Estadio Banorte, los que han definido mi vida, los momentos en los que he sido más feliz. Aquí los apunté, son 5. He vivido muchísimos momentos en ese estadio, honestamente, como viejo aficionado de Cruz Azul, como muy viejo aficionado de Cruz Azul. Es decir, cuando digo viejo aficionado, no quiere decir que ahorita sea viejo o que siga siendo aficionado de Cruz Azul. Es que hace mucho, antiguamente, desde que tenía 5 o 4 años hasta que entré en razón y cumplí 16, fui del Cruz Azul. Entonces, fueron pocos años, pero muy intensos. Y como les digo, en esa época, pues 12 años son larguísimos. Y en penitencia, como los viví yo, ni hablar, ¿no? Tantas ilusiones rotas y tantos momentos formidables en ese que era el Estadio de Cruz Azul, que luego se fue al Estadio Azul y luego volvió y ya está, ¿no? Pero yo lo sentía como mi estadio. Yo no tenía otra historia. Yo no había visto al Cruz Azul en Jaso Hidalgo. Para mí, ese era el estadio y poder ir como cualquier... Voy a llorar, ¿eh? Sí. Estoy ya, se me está empezando a partir la voz. Pero honestamente, es decir, yo creo que todos recordamos ese primer momento
en el que entramos y ese primer golpe de vista. Es un poquito como la playa, ¿no? Cuando vas a la playa, aunque no sea la primera vez, pero sobre todo la primera vez, el primer golpe de vista del mar es como, te sigue atrapando, ¿no? Es como, vas en carretera y ahí está el mar, o vas en el avión, ahí está el mar, ¿no? Y aquí también, cuando vas en el coche y el tráfico y todo lo que hay que pasar para llegar al estadio, pero el primer golpe de vista, mira, ahí está, ahí empieza la felicidad, ¿no? Ahí es como, tienes una razón para vivir, ¿no? Sobre todo en los ojos del niño, ¿no? Tantas tareas, tanto estrés, pero todo lo justifica, ¿no? Cuando tienes ese primer golpe del estadio, y sobre todo de ese estadio, que no estamos hablando de un estadio cualquiera, ese es el primer momento. El segundo gran momento es ya cuando haces fila, entras, pasa tu boleto, torniquetes, caminas, subes, y el primer golpe de vista, ya no del estadio, sino de la cancha, ese primer verde, ¿no? Que hace que inmediatamente se te dilate la pupila. Es así. No se los tengo que platicar porque sé que lo han vivido. Ese momento en el que vas entre los túneles del estadio, entre las puertas, ¿no? Mucha gente agolpándose, tratando de entrar, y tú te asomas por primera vez y ves el verde, el resplandor. Qué hermoso. Y sobre todo ahí, como en ningún otro estadio. Y miren que he estado en grandes catedrales y templos y demás. Pero ese primer golpe de vista en ningún lado se compara. Entonces, bueno, dicho lo anterior, ya con toda esta introducción, brevemente tampoco, porque son además anécdotas que ya he contado, la mayoría de ellas. Ahí están los interesados en mis anécdotas, las baracnécdotas con las que impulsé el inicio de este podcast hace unos 5 años y en donde hablé en diferentes momentos de las 50 grandes anécdotas de mi vida relacionada con el fútbol. Y muchas están relacionadas con este estadio, ¿no? Claramente. Y aquí voy a repasar muy brevemente algunas de ellas y algunas que no he contado tampoco, ¿no? Porque me di a la tarea, difícil tarea, no de seleccionar 5 grandes momentos, sino de descartar todos los demás. Pero bueno, en el número 5 voy a poner la Copa Confederaciones. Yo estuve en la Copa Confederaciones. Yo compré mi paquete para estar en la Copa Confederaciones. Me hacía mucha ilusión que México, yo era joven, todavía 17 años, estaba en la prepa, ya trabajaba, o bueno, ya iba a trabajar, que no es lo mismo, a TV Azteca en esos momentos. Y la verdad es que a mí me ilusionaba la Copa Confederaciones porque México volvía a ser sede. Ya no era una Copa Mundial como en el 70 o como en el 86. Jamás pensé que en 2026 iba a volver a hacerlo. Igual, 2026 seguramente me hubiera parecido lejanísimo para 1999. Y para mí era una gran oportunidad. Y compré mis boletos. Y aún así, a pesar de que yo tenía mis boletos y fui a ver a la selección alemana contra Egipto, creo, como aficionado, me mandaron como reportero a la final, México contra Brasil. Y obviamente yo iba como periodista, como reportero, y no es lo mismo. Cierto que uno de mis grandes recuerdos, así como recuerdo los 2 goles de Cepeda y cuando parecía que Brasil remontaba, y ese gol de Cuauhtémoc Blanco en la portería norte, donde caen todos los grandes goles de este estadio. Hice un short al respecto, por cierto, un reel que pueden ver, siempre en la portería norte, el gol de los goles de Brasil, incluido el más famoso, Carlos Alberto, portería norte, el gol de Arlindo, que inauguró el estadio, en la portería norte, el gol de Cuauhtémoc Blanco en la Confederaciones, portería norte, los 2 de Maradona, tanto el gol del siglo como la mano de Dios en la portería norte, el gol de Moy Muñoz contra el Cruz Azul en la final de la Liga MX más recordada de la historia en la portería norte, el gol de Raúl Jiménez en contra de Panamá que evitó que México quedara fuera de la Copa Mundial de 2014 en la portería norte. Todo eso en la misma portería y yo recuerdo tanto el haber estado ahí y tanto los goles de Cepeda como aquel gol de Cuauhtémoc Blanco en la portería norte, como
a un comentarista de Televisa con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, claro. Y yo, ok, no me gustó. Obviamente a mí no me gustó, como eres comentarista, ¿qué haces ahí con la cerveza y festejando y viviendo? Y yo dentro de mi papel de, oye, yo vengo aquí a trabajar, ¿no? Y yo creo que también ahora lo analizo en retrospectiva y fue cierta envidia, ¿no? Miguel Gurbitz, por si se lo preguntan. De ese momento, por eso lo puse en el lugar número 5, porque en retrospectiva pues es la única vez que la selección mexicana ha ganado a nivel internacional un título oficial de selecciones mayores, ¿no? Más allá de los mundiales sub-17, más allá del mundial o de los Juegos Olímpicos, que son a nivel sub-23 con refuerzos en Londres, no son torneos oficiales de selección absoluta, como sí lo fue esa Copa Confederaciones, aunque yo en ese momento estaba no solamente en mi papel de profesional, sino en papel profesional de la oposición. En ese momento, TV Azteca no tenía derechos de transmisión y era muy negativa su línea editorial respecto a la selección mexicana, ¿no? Entonces, tan es así que me acuerdo que parte de la comitiva éramos, no sé por qué me acuerdo, pero me acuerdo que éramos Ernesto García, Cristian Martinoli y yo. Quizás me falta alguien, pero me acuerdo de nosotros tres. Y Cristian Martinoli, a mí me tocó hacer como obviamente la talacha, ¿no? El trabajo sucio. Y a Martinoli le tocó hacer el enlace siempre incómodo. Si algo a mí nunca me ha gustado es honestamente el hacer enlaces en vivo con la gente festejando o antes o después del partido. Yo lo sufro muchísimo, ¿no? Porque la gente es impertinente y porque tú quieres trabajar y porque es muy incómodo. Hay gente que le encanta y que lo hace muy bien. Gente como Martinoli y como yo lo sufrimos, ¿no? Entonces, me acuerdo que Martinoli, muy en la línea de esos tiempos, era así, pero le ganó la selección mexicana, pero eran los suplentes de Brasil y ta. Todo lo que veníamos diciendo, o todo lo que venía diciendo José Ramón y Faitelson y la gente de esa época de que ni se ilusionen, sí, ganó México, pero no se autoengañen, es una Brasil B. Que luego pasó el tiempo y muchos jugadores de esa Brasil B en muy poco tiempo se convirtieron en estelares, ¿no? Campeones del mundo, algunos como Ronaldinho, por ejemplo, en Corea-Japón 2002, pero en esa época sí que no eran necesariamente los mejores jugadores de la selección brasileña y de eso se encargó Cristian Martinoli de enfatizar. Y como que para él era lo que tenía que hacer, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya perdiste, ya perdimos, TV Azteca, vamos a subirnos al barco y festejar, porque al final es rating, ¿no? Y nadie le avisó a Martinoli que tenía que cambiar, pues ya que México perdió, que nadie esperaba, ya que la selección mexicana ganó, que nadie esperaba que la selección mexicana le ganara a Brasil, no era favorita, pero una vez que lo hizo, pues ya había que montarse al barco y festejar y celebrar y no seguir en plan Grinch de sí, pero ni se hagan ilusiones, no se autoengañen, México no le ganó a nadie, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hizo Martinoli? Lo que no recuerdo ya más bien, es qué tan grande fue ese regaño, ¿no? Pues sí, por no saber entender que era un momento que ahora, miren, yo en ese momento también era de un poquito de, ¿qué tanto festeja, no? Ahora lo veo en retrospectiva y pues quieras o no, aunque la Copa Confederaciones ya no exista y con eso también se haya devaluado el único título que tiene la selección mexicana en su palmarés, pues no deja de ser un título que ahí queda como el único título oficial. Neymar, por ejemplo, lo único que ha ganado a nivel oficial es una Copa Confederaciones, ¿no? Neymar como futbolista es el equivalente a la selección mexicana en ciertos aspectos. Por ejemplo, no sé, no me pidan que los compare en otros términos, pero la expectativa y los resultados, ¿no? Ahí sí, una sola Copa Confederaciones con la selección brasileña, quiero decir, ¿no? Obviamente ha ganado algunas cosas más a nivel de club Neymar. Bueno, hasta ahí mi quinto momento de mayor felicidad, un poquito rebuscado, pero quería comentarles esto porque nunca lo había comentado y creo que era una buena ocasión. El cuarto yo creo que tiene que ver con los Delfines de Miami y con mi abuela. Y aquí también voy a tratar de no llorar. Pero yo me ilusioné mucho, porque ni siquiera era un partido de temporada como ahora, ¿no? O como últimamente, que se juegan en ese estadio, sino
un partido de pretemporada. Y aún así eran mis Miami Dolphins, que incongruentemente, a diferencia de Cruz Azul, no les he dejado de ir. No es incongruencia, o sea, la gente cree que es incongruencia, no es incongruencia porque a pesar de todo yo siento que ese equipo despreciable o decepcionante como los Delfines de Miami no dejan de ser un equipo que me representa, a diferencia de Cruz Azul que de pronto sentí, estos ya no me representan, no me siento identificados con los Miami Dolphins, a pesar de todo, sí. Pero en esa época mucho más, mucho más. Yo creo que era 1994, por ahí, contra los Broncos de Denver. Y yo compré mi boleto, obviamente me lo compró mi abuela, yo todavía no tenía dinero, pero yo fui a Ticketmaster a hacer, en esa época no había todavía internet, ibas y tenías que hacer cola, y fui de hecho, unas tiendas de discos, que los más viejos recordarán, Mix Up se llamaban, y ahí había oficinas Ticketmaster. Y ahí tuve que ir, casi, no les voy a decir que me fui a dormir, pero sí a primera hora fui a sacar mi boleto, el más caro de todos además, porque mi abuela me dijo, ¿sabes qué? Cuando le dije lo importante que era, me dijo, pues, a ver, el segundo más caro, me dijo. No el más caro, pero el segundo más caro. Y ya está. Y fue un momento, es hasta ahora, o fue hasta hace muy poco, el único partido que vi de los Miami Dolphins en el estadio. Pasaron muchos años y los volví a ver, no en Dolphin Stadium, sino en el estadio del Eintracht Frankfurt contra los Kansas City Chiefs hace 2 años. Ese fue mi segundo y hasta ahora último partido, pero el primero, aunque haya sido de pretemporada, pues siempre es otra cosa. El 3 y el 2 me llevan al Cruz Azul. Cómo sufrí con Cruz Azul, pero cómo gocé en algunos momentos en aquel estadio. Sobre todo, y aquí lo pongo en tercer lugar, aquel partido de repechaje. 1993, sin temor a equivocarme. Si me equivoco, será un año más, un año menos. Ustedes pueden revisar. América contra Cruz Azul, partido de repechaje. Enfrentar a América siempre, desde esos tiempos era temor, era porque no solamente es ganar tu partido, sino no perder contra el América, ¿no? Y siempre, como aficionado del Cruz Azul, está ese complejo de inferioridad, ¿no? Ante el América. Ganarle 4-0, partido de ida, fue tremendo, fue magistral. Y fue un 4-0, además que fue muy parejo. El partido fue muy parejo. ¿Qué pasó? Que Don Olaf Heredia, portero de aquellos tiempos en Cruz Azul, duró muy poquito, ya era veterano, no dejó huella en Cruz Azul más que en ese partido. Ya con ese partido, para mí, hay que ponerle una estatua, lo voy a recordar siempre, a Olaf Heredia. Pelo afro, bigote, jugador salido de otra época, incluso si hablamos de 1993. Ya era un portero del pasado para 1993. Las pelotas que sacó. No he visto, y siempre lo digo, en mi vida he visto 2 actuaciones realmente impresionantes de porteros. La de Olaf Heredia en aquel partido de ida, de repechaje contra el América, y mucho tiempo después, Alisson Becker, el año pasado, en contra de Paris Saint-Germain en el partido de ida de octavos de final de la Champions League. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que viera una actuación similar? Más de 30 años, entre 1993 y 2025. Con una particularidad, las sacó todas con los puños. Para mí eso era nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Un portero que en lugar de usar los dedos, llegaba con los puños, a los ángulos, uno, otra, siempre, increíble, no saben, o sea, desgraciadamente no he encontrado video, ojalá algún día alguien suba video sobre ese partido. O quizás ojalá no, porque a veces los recuerdos del niño están dentro del marco contextual del niño, idealizados, y además pasa el tiempo y los idealizas todavía más. Por más que ese Barak que estaba en el estadio viendo a Olaf Heredia
salvar al Cruz Azul una y otra y otra y otra y otra vez en ese mítico estadio, la verdad es que puedes caer en el riesgo de que esté demasiado, iba a utilizar el término contaminado, pero es al contrario, ¿no? Demasiado puro e inocente ese recuerdo, y si lo ves ahora con las impurezas que tiene tu mente crítica ya de adulto, pues probablemente no me convenga ver otra vez ese partido. Mejor lo dejo en el ideal, ¿no? En lo que creo que fue, pensando que quizás sí fue, asumiendo que así fue, ¿no? ¿Para qué dudo? ¿Para qué empiezo a dudar? Fue una tremenda actuación y claramente en ese estadio volví a vivir uno de los mejores momentos de mi vida. No tanto como uno en el que ya he hablado muchísimo, esa anécdota que es una de mis favoritas, que se refiere a cuartos de final en ese mismo estadio contra otro rival, Cruz Azul contra Pumas. Una o dos temporadas después, esa fue la temporada 1994-95. Fue espectacular. Lo he hablado muchas veces, pero Cruz Azul llegaba como favorito, había perdido en Ciudad Universitaria, tenía que ganar, el partido fue 0-0. Jorge Campos lo paró todo. Hablando de idealización y de mejor no ver videos, me pasó con Jorge Campos. Yo a Jorge Campos lo tenía, y tengo que hablar en tiempo pasado, como un portero espectacular en sus buenos tiempos, sobre todo, porque luego ya en Cruz Azul y en Tigres y en la MLS ya no era ese Jorge Campos de Pumas, ¿no? Pero el Jorge Campos del 89 al 95 era, para mí, Dios. Y luego vi algunos videos de Campos jugando con Pumas, ya con los ojos de adulto, y dije, ¡ay, güey! ¿No? Y veías y decías, ¡ay, güey! No, o sea, no es lo que creía. Súper portero, ¿eh? No quiero que me malinterpreten. Pero en ese momento, a mis ojos, parecía mucho mejor de lo que es ahora a mis ojos, que tengo mucha más experiencia de ver porteros realmente buenos, ¿no? Por eso no me conviene ver otra vez a Olaf Heredia y prefiero mantener ese recuerdo de que nunca nadie, sino Alisson Becker, 30 y tantos años después, en contra del Paris Saint-Germain, ha sido capaz de una actuación tan magistral. Igual y fueron, por ejemplo, con Memo Ochoa pasa, ¿no? Hay una especie de efecto Mandela en el que la gente cree que Memo Ochoa sacó 20 en contra de Brasil. Y no. Sí, y ahí sí me di a la tarea de ver todo el partido hace no tanto tiempo. Y tuvo una parada espectacular, extraordinaria, que es la que salen todas las fotos, que se estira. Es que no va a entrar mi mano al cuadro, pero se estira y agarra la pelota, ¿no? Y la empuja hacia el césped para que no se cuele. Y es un paradón tremendo de Memo Ochoa. Es así. Luego tiene una en la que le remata, creo que Neymar, al muñeco. Tiene cierto mérito, pero al muñeco. Tiene dos así, una de más mérito que otra. Pero ya está. O sea, realmente hay tres buenas atajadas. Una espectacular. Dos buenas. Algunos dirán muy buenas. O por lo menos una de esas dos que van al muñeco, pero tiene una reacción así de reflejo muy buena. Y ya está. Las demás era ya dentro de la emoción de que Brasil no le estaba metiendo gol a México, un México que llegaba con muchas dudas. Pues ya hacía cualquier cosa Memo Ochoa, ¿no? Y era como, ¡wow! Otra vez. Pero no, en realidad no. Lo hubiera hecho Ochoa o yo o tú. Tú no sé, pero la mayoría de ustedes sí. Entonces, está ese efecto Mandela que tiende a idealizar ciertas cosas, en este caso con los porteros. Pero bueno, cerrando paréntesis, ese partido en contra de Pumas, lo he hablado muchas veces, fue maravilloso, lo sufrí, no podía Cruz Azul con Jorge Campos, sobre todo Jorge Campos tenía de hijo a Carlos Hermosillo, que era el gran goleador del Cruz Azul y le metía goles a todos, menos a Pumas, porque no podía, se le hacía la portería chiquitita contra Jorge Campos. Y llega entonces ese gran momento en el que marcan penal. Un penal que, este video, a diferencia del partido del Cruz Azul América del que les hablé, ahí sí hay video, y en mi momento me pareció un penal clarísimo. Y me peleaba, obviamente, con los aficionados de Pumas que decían que había sido un robo. ¿De qué están hablando? Fue un penal clarísimo. La verdad es que no era penal. Ahora, claro, los digo
Ahora, como me cambié de bando, ya no es que no sea el Cruz Azul, sino que ahora soy hasta anti-Cruz Azulino. No sé qué tan influido por estos nuevos lentes con los que me aproximo a todo lo que pase al Cruz Azul del presente y del pasado. Pero bueno, ahora soy el Cruz Azul del pasado, ese Cruz Azul que me sigue representando y me seguirá representando siempre. O sea, mi Cruz Azul, el de mi niñez, el que le ganó a Pumas, el de jugadores como Héctor Esparza y Santiago Ostolaza, y ya no era Olaf Heredia, pero después Scoponi en la portería, y Antonio Taboada, y Pintado en el medio campo, y todos sus jugadores, pero sobre todo Pedro Duana, Porfirio Jiménez, más tarde Víctor Ruiz, Carlos Hermosillo, y en ese momento Julio Zamora, en fin, muchísimos futbolistas que sí son mi Cruz Azul. Entonces, yo puedo, a través del tiempo y de la madurez, ver esa misma imagen, y aunque el Cruz Azul de hoy, de los últimos 30 años, no me signifique nada, ese Cruz Azul todavía es mi Cruz Azul, y aún así puedo ver ese penal y decir 30 años después, la verdad es que no era penal. No era penal, pero lo marcaron. Lo marcó Arturo Bricio a favor de Cruz Azul en el último minuto. Y yo estaba feliz. Me había vuelto el alma al cuerpo. Cruz Azul, que estaba para campeón. Ahora sí, Cruz Azul estaba para campeón. No iba a ser eliminado por Pumas, a menos de que fallara el penal. Lo que pasa es que Carlos Hermosillo no lo quiso tirar. Era el cobrador, pero Campos era el portero y Hermosillo sabía que si lo tiraba, lo fallaba. Entonces, el que vino a tirarlo, sin ningún tipo de convicción, fue Julio Zamora. Y Julio Zamora, el argentino, lo falló. Claro, yo no lo vi. Y esa es la anécdota, ¿no? Yo estaba ahí en ese estadio formidable y me perdí la oportunidad de ver el gol. Lo que sí vi fue cómo, corrijo, o sea, sí vi cómo falló Cruz Azul. Pero en el momento en el que Campos paró, yo me dejé caer. Es decir, yo de hecho había visto el penal así, ¿no? Quienes no estén viendo, con una mínima rendija entre mis ojos que me permitía ver a la figura fosforescente del portero con la camiseta extra large lanzarse justo hacia donde iba la pelota. Me dejé caer al piso del Coloso de Santa Úrsula. Y ahí es donde escuché. No lo vi, pero ¿cómo lo escuché? Nunca han sido tan felices mis oídos como justo en el instante, 2 segundos después de que falló Julio Zamora ese penal. Todo entró por mi oído y había anotado Lupe Castañeda, que nunca en su carrera había metido un solo gol. Y era un veterano. Metió el primer gol de su carrera entre las piernas de Jorge Campos después de que Jorge Campos había atajado ese penal. En el último minuto, en la última jugada, con un penal que ahora puedo definir como inexistente. Y bueno, de hecho ese fue mi momento en el estadio. No he vivido ni viviré un momento como ese en mi vida. Ni en ese estadio, ni en el estadio que sea, ni en ningún otro lugar. Es el momento, pero aún así es superado por un momento de mi vida que no fue en ese estadio, pero sí fue usando un disfraz que cada 15 días sale a entretener a la gente en ese estadio. La Botarga del América. Esta es otra anécdota clásica en la que no creo que sea necesario repetir paso a paso cómo se dio, simplemente un resumen, y quienes estén interesados y no conozcan la historia, pues en el canal de YouTube ya lo conté por segunda vez, es decir, la anécdota original de la Botarga del América está solamente en audio, en el archivo de episodios anteriores, en las anécdotas. Luego, en el canal de YouTube y en la sección de miembros, ya está en video la misma anécdota, pero mejorada. Y ahora simplemente es un resumen
para aquellos que no sepan de qué estoy hablando. ¿Y por qué es el número 1? ¿Y qué tiene que ver con el estadio? Bueno, tiene que ver con el estadio que esa botarga del América pues no tendría por qué estar en otro lugar que no fuera el estadio donde juega el América, ¿no? Pero me la prestaron para una fiesta. Mario Carrillo, de manera indirecta, él todavía no sabe bien cómo es la historia, de hecho creo que la tiene un poquito tergiversada, él piensa que yo estaba detrás, es decir, en su cabecita, y ¿quién soy yo para decirle que no fue así? En su cabecita él cree que yo era la botarga del América, que yo era quien me ponía ese disfraz y que salía al estadio a entretener a la gente y a desearle suerte al profe Carrillo todos los domingos, o uno de cada 2 domingos, en aquel América espectacular de 2005, ¿no? Él cree que yo fui parte de ese América porque en su cabecita ya la historia está un poquito, o se la contaron mal, o se ha ido amoldando a sus intereses. Y así se lo quiere contar Mario Carrillo, y está bien que así se lo cuente. ¿Quién soy yo para decirle, no, yo no era la botarga del América, solo fui una noche y no fue en el estadio? Pero, ¿por qué fue tan importante? Pues porque cambió mi vida. Porque sí, el gol de Lupe Castañeda fue ese el momento más feliz de mi vida. Difícilmente voy a encontrar un momento de mayor felicidad. Pero, al final, ¿qué? Ni seguí siendo de Cruz Azul. Es más, Cruz Azul a las 2 semanas perdió la final en contra del Toluca. Del Toluca no, ojalá, del Necaxa. Y al final fue increíble ese instante, pero no tuvo ninguna trascendencia. A diferencia de que usar esa botarga en una fiesta a la que no iba a ir, salvo que me prestaran esa botarga, es decir, una fiesta de disfraces, no se me ocurrió de qué manera no ir. Ruth Carrillo, hija de Mario, me dijo, vamos, y yo le decía, no, bueno, si me consigues la botarga en la América, voy. Estoy haciendo el cuento corto, a diferencia de otros momentos que tienen, obviamente, más sabor y condimento, pero llevamos ya 52 minutos de podcast, así que muchos me agradecerán que lo resuma. Total, y me cuesta mucho trabajo sintetizar, como saben. Sobre todo cuando son cosas que marcaron mi vida y que es el día, ¿no? Pero bueno, lo he contado tantas veces que creo que ya no es tan necesario. Total que, para mi súper sorpresa, a mí ya se me había olvidado, esa botarga que tendría que estar en el estadio, y solamente en el estadio, salió del estadio para que yo pudiera ir a esa fiesta. ¿Y cómo no iba a ir a esa fiesta cuando la botarga del América salió del estadio solamente para que yo me la pusiera? Y yo no soy americanista, ni nunca lo fui, siempre súper anti-americanista. Pero, ¿cómo no me voy a poner la botarga del América, la botarga del estadio, no? Por supuesto que me la iba a poner y fui la sensación en esa fiesta y nunca fui más popular porque nadie sabía quién era además, ¿no? Yo era la botarga y el América sabemos lo que genera, ¿no? Odio, amor, pero nunca indiferencia. Entonces yo era el centro de esa fiesta y entre muchas otras cosas padres que pasaban en esa fiesta, en la que he de confesar me la pasé muy bien, conocí a Lorena. Y Lorena muy pronto se convirtió en mi pareja y lo sigue siendo. Tantos años después compartimos a una cosita maravillosa que va creciendo. Y ahora sí me voy a poner a llorar y no quiero. Pero imagínense lo que le debo a ese estadio, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Si no fuera por ese estadio, mi vida no sería la que es. Indiscutiblemente, sería mucho peor. Estoy tan contento con mi mujer, tan contento con mi hija, me siento tan afortunado. Nada de eso hubiera sido posible sin ese estadio, sin la botarga que salía a entretener a la gente, que todavía sale. Ya cambió el diseño, es decir, ya no es esa botarga, fue durante muchos años, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Siempre agradecido y es un gran momento, la reinauguración del Estadio Banorte. Esto fue, me quiero. Estoy a punto de llorar, los dejo. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.